Lo que sorprende es que seamos tan cenachos nosotros y que caigamos constantemente sus trampas, ¿no? Porque esta gente viene a Twitter porque saben que la provocación le va a construir, lo van a traducir en viralidad. Sí, al final te ha llamado la atención un poco el impacto en redes, ¿no?, que estaba teniendo, y lo habéis hecho el análisis in situ viéndolo y analizando también en directo el Eurovisión, ¿no? Bueno, yo estuve un poco de cachondeo, las cosas como son. Sí, no, a ti, claro, sí, te he visto poner un montón de tweets. Iba haciendo tu análisis cachondo de cada una de las actuaciones. Esto es, mi hija es fan y yo sí lo veo, vamos. Sí, sí, sí. Normalmente lo veo Yo lo he visto y... alguna No, vez, pero no soy yo me súper fan. puse a poner un tuit y dije, y bueno, pues pongo otro. Me gusta esta canción, pues no me gusta, pues esta sí, pues esta no. Y como lo estaba viendo con la mujer y con la hija, que ellos les gustan, digo, mira, pues al final me enganché y con todo el rollo ese. Y después con toda la polémica que ha entrado, que ha habido. Claro, había como, bueno, dos polémicas. Una, creo que incluso, no sé si Madrigal hiciste algún tuit, decía, ha ocupado el TT, bueno, tres polémicas por lo menos. El TT1, un montón de tiempo, yo creo que Madrigal decía, no sé, un poco, esto es lo más interesante, lo que le interesa a todo el mundo, que ha sido quizá una semana. Sí, bueno, yo no sé hasta qué punto las tendencias son dirigidas, bueno, sí lo sé. Es decir, las tendencias en Twitter son declaradas por Twitter y las edita Twitter. Claro. Lógicamente, si tú entras y ves todas las tendencias relacionadas con Eurovisión, como ocurrió antes del concurso, es porque, lógicamente, pues a alguien le interesa que eso sea así. Y eso es lo que yo puse con mayor o menor éxito. Sí, bueno, tampoco tiene mayor importancia, pero joder. Ojo, pero que Barry sabe, yo creo que tú también, Marcelino, que normalmente, primero, es muy difícil. Una tendencia es cuando hay mucha conversación, pero es nueva, no es acumulada. Entonces, que esté TT1 tanto tiempo no es normal. Lo segundo, normal. No, pero es porque según me estuve enterando, no fue el Eurovisión el que vimos nosotros. Es que ya días anteriores estaban haciendo como semifinales y no sé qué historias. Sí. Claro, yo me refería a esos días anteriores. Claro, eso ya lo habían engordado. Es decir, bueno, engordado. Que había mucha gente metida en el tema. Sí, pero la gente se lo toma mal porque yo no quise tampoco molestar a nadie que le guste Eurovisión. Me parece cojonudo, pero lo que estaba claro es que las tendencias estaban demasiado bien organizadas. O sea, hostias. Sí. Había tendencias por países para que tú pudieras comentar sobre el país, tu país favorito y tal. Eso no es natural. Claro. Pero a mí lo que me llama la atención es más allá de los diferentes hashtags, que como decía, estaba como muy bien preparado, parecía una obra de ingeniería, pero el hashtag Eurovisión ha sido TT1, pero varios días. Entonces, no es tan normal, es muy difícil porque tienes que ir aumentando la conversación, porque si se mantiene igual, cae. Es decir, digamos que lo que premia la tendencia de Twitter es que sea un pico de conversación sobre un tema, no un tema mantenido en el tiempo, ¿no? Sí, entonces... pero ten en cuenta que la palabra Eurovisión no era aquí en España, era a nivel mundial. Sí. Es decir, el volumen de tweets, yo no al principio pensé en analizarlo, pero es que ya se ve lo que iba a salir. Iba a salir una serie de grupos por países, complicado de analizar, y al final dije, pues es que no vale la pena, si ya sé lo que va a pasar. Bueno, en todo caso hay otras dos polémicas, más allá de esto, que bueno, se puede crear un debate, pero vamos, tampoco creo que tenga tampoco excesivo interés. Igualmente, y con esto cerramos porque no era el tema, lo que pasa que es verdad que viendo vuestro timeline, habéis estado comentándolo bastante, pero hay una polémica, como mucha gente decía, que iba a ganar Ucrania. Yo creo que a nadie se nos escapa que Eurovisión tiene una parte política muy importante. Yo creo que esto lo ratifica, y no sé si por ahí también estamos hablando de un fraude con los votos, no sé si lo habéis leído, no estoy puesto. Como... Sí, bueno, algo estaba escuchando en las noticias, bueno, pues y decían que si tenéis algo que aportar con esto. Algunos países, porque cuando estaba en el tema de las votaciones, no pusieron la cara de la chica o del chico que decía los 12 puntos son para tal, ¿no? Y bueno, pues pensábamos que sería fallo de conexión o cualquier historia. Pero por lo visto, no, lo que hicieron es no darle el permiso para decir los 12 puntos a quién se lo iban a dar, sino que fue el propio jurado, la propia organización, la que determinó que esos 12 puntos iban para otro país. Es decir, fue un tongo, entre comillas, fue un tongo como ocurre siempre. Es un poco como más... siempre, porque para mí Eurovisión siempre ha sido un tongo. Es mi opinión, siempre. Ahí en Neutral, ya sé que no, pues que quiera que lo vea, lo explican un poquillo cómo funciona, pero en realidad es que
al parecer detectaron que había habido en las votaciones Sí, online correcto. unas alteraciones y con Pero eso... es que eso siempre, todos los invalidaron. años. Pero si todos los años pasa lo mismo. Sí, lo que pasa es que este año ha sido muy evidente que en 2 países había sido así y entonces cambiaron la... Si yo estaba yo con la familia y decía, mira, los 12 puntos, el país este se lo va a dar a este porque es el vecino de aquí. ¡Pum! Oye, acerté el 70%, ¿eh? Y es así, es decir, siempre euros. Es una cuestión política, diplomática, sí. Sí. Sí, exactamente. Portugal, ¿a quién los dio 12 puntos? Nosotros no se los dimos a ellos, pero ellos no lo dieron a nosotros. Era lógico, en fin. Es lo de siempre. Algo histórico también, sí que... Nada, no es nada, yo no creo que es nada para darle tanta importancia. Es lo de siempre, volverá a seguir pasando y seguirá pasando y seguirá pasando. Bueno, y viene de una polémica anterior con lo de Bandini, ¿no? Rigoberta Bandini y todo esto, pero al final ha hecho muy buen papel. También es verdad que la canción yo creo que era como ad hoc para que tuviera... Bueno, no, ha quedado tercera, creo, ¿no? Pero mucho mejor resultado que otras veces. Y bueno, por lo menos que fue muy criticada, bueno, pues también... La canción, para mí, yo no soy entendido de música, ni de esto, ni de Eurovisión, pero es como es una canción es muy eurovisiva, claro, ¿no? Es muy eurovisiva, es decir, es como dices, es un producto bien. Estaba bien hecha, estaba cantando, bien bailado. Tampoco... No, la chica es una profesional espectacular, eso no hay que ponerlo en duda y de hecho creo que lo hizo genial, pero bueno. Entretenido. Pero bueno. En todo caso, yo creo que creo que más, o a mí por lo menos me interesa más el tema de Elon Musk, que bueno, no sé a dónde llegará. Pero es que claro, el tipo quizás sea un genio del marketing, a lo mejor, bueno, os voy a preguntar, ¿no? Pero parece que estaba hecha la compra, ¿no? Que no había como ya mucho debate y tal, y de repente parece, un poco por lo que se lee, ¿no? Que luego no sé qué habrá detrás, como que va a pensárselo porque le tienen que asegurar, él incluso ponía una cifra que se está como auditando, incluso hizo una prueba él, analizando 100 seguidores, que el 5%, como que no sé si es que Twitter le asegura, igualmente corregirme, pues yo creo que estáis un poco más encima de esto. Sí, Twitter es el que lo dice. Claro, dice que tiene un menos de un 5%, hay que definirlo bien, ¿no? Porque creo que también Madrigal lo comentaba, está hablando de cuentas activas que son falsas, entonces, ¿a qué 5% se refiere? ¿Cuentas falsas, cuentas automatizadas, cuentas falsas activas? ¿A qué se refiere Twitter o a qué se refiere Elon Musk de ese 5%? Vamos a intentar aclarar esto un poquito así de una forma rápida, ¿vale? Sobre cosas que se oye porque finalmente queda todo como muy distorsionado y al final nos hacemos todos un lío. A ver, el 5% es la cifra que maneja Twitter, que hace un informe a una comisión de valores como la CNMV aquí en España, ¿vale? Porque no deja de ser una empresa que cotiza en bolsa, entonces tiene que especificar cuáles son sus activos, cuáles son sus beneficios y demás. Lógicamente, Twitter, sus activos son sus usuarios. Claro. Entonces ellos estiman la información que transmiten a los posibles accionistas o la gente que quiere invertir, que es su estimación sobre cuentas falsas, sin aclarar muy bien lo que es una cuenta falsa, que ese es otro tema que ya hablaremos, andaría sobre el 5%. Ahora, respecto al tema de Elon. Elon, pues tiene un problema. Tiene un problema, porque al margen de que la gente diga que se está especulando con su acción, que si es un genio, que si no sé qué, que no sé cuánto, pues tiene un contrato firmado en el que él tiene muy difícil el no desembolsar los 27.500 millones de los 40.000 y 40 y tantos mil que son la oferta. Sí, pero 27.500 son suyos. ¿Vale? Y en el contrato se especifica que mientras que él tenga esa cantidad, la tiene que soltar, haga la compra o no la haga. Así que los 27, no son 1.000 millones y ya me olvido, no. Él tiene que soltar 27.500 millones, con lo cual yo creo que evidentemente no está ni especulando ni se va a echar para atrás. Que es un poco boca, así que el tío no se entera. Yo hoy ponía, que también me han salido un par de contestones también, que pues cuentas de estas cosas, que Elon no conocía el funcionamiento de Twitter y que realmente pues comete uno de los errores que cometen los usuarios o que cometemos los usuarios, que es pensar que nos tratan a todos los usuarios de la red, le tratan como nos tratan a nosotros y tienen la misma experiencia, ¿no? Experiencia en el sentido de la vivencia, ¿no? Y tal. El señor Elon pues ha tenido bastantes problemas en Twitter, pero no es de ahora. Hay que recordar que en junio, creo que fue, de 2020, le hackearon la cuenta con otro montón de celebridades, sobre todo con temas relacionados con criptomonedas que a él le gustan mucho, ¿no? Es un comentarista, apoya mucho las criptomonedas y, lógicamente, los ciberdelincuentes y los actores de amenazas pues utilizan mucho la imagen del señor Elon
para captar esto. De hecho, el primer hackeo que hubo en, creo, junio o julio de 2020, con un montón de gente, con Barack Obama, recordamos, y un montón de cuentas en Twitter, le hackearon la cuenta, pues lo utilizaron para pedir que la gente desembolsara unas cantidades en una billetera y que eso les iba a traer unos beneficios y tal. 97.000 y pico dólares recaudaron en unos minutos. Sí, sí. Entonces, eso le ha pasado a él. Y lógicamente la experiencia es que él piensa que esto es así. En el tema de la criptomoneda, lo que sí es cierto, y yo creo que Barry igual coincide conmigo, es que hemos detectado, o yo al menos veo, que en el tema de estrictamente lo que es spam, es decir, mensajes publicitarios sobre tal y cual, pues hay un movimiento gordo dentro de Twitter con el tema de las criptos, ¿no? Sí, ¿vale? muy grande, Ahí, sí. En cuanto tú mencionas una criptomoneda, pues ya te empiezan a venir y a decir que tal y que cual. Entiendo que por ahí deben de ir los tiros en cuanto hablo de la experiencia del señor Mann, ¿no? Que está muy preocupado por el spam, pero hay otras cosas que le preocupan bastante menos y yo creo que para nosotros, el usuario de a pie, sobre todo aquí en España, nos preocupan más. A mí particularmente me preocupan más, ¿no? Que es el tema de la expansión del discurso del odio y el tema de la desinformación, ¿vale? Que puede estar relacionado con cuentas falsas, pero no directamente, porque una de las cosas que poco se comenta es que desde el 26 de abril que el señor Elon Musk anuncia la compra de Twitter, por ejemplo, se ha empezado a restituir y ya están restituidas un montón de cuentas de grupos de extrema derecha de Estados Unidos como los Proud Boys. Son gente bastante peligrosa y bastante jodida. Sí. Bueno, pues no, pues eso ya les han restituido las cuentas, tanto en Estados Unidos como en Inglaterra, ¿vale? Gente que ha participado en el asalto al Capitolio, en el 6 y demás. Y yo creo que esa parte pues no se comenta mucho porque, claro, los grupos extremistas van a entrar o quieren entrar a saco. Muchos lo ven una oportunidad para volver desde los Gap y los Parler, los pocos que se fueron, porque aquí no se va nadie, se abre una cuenta falsa y tal. Pero lo ven como una oportunidad y como uno... Porque en definitiva lo que les interesa es entrar en lo que llaman el mainstream o la corriente oficial de opinión. Tampoco sorprende mucho, ¿no? Digo que no es sorprendente porque ya yo creo que lo intuíamos. No, lo que sorprende es que seamos tan cenachos nosotros y que hagamos constantemente sus trampas, ¿no? Porque esta gente viene a Twitter porque saben que la provocación lo van a traducir en viralidad, van a soltar sus cosas, como aquí hacen otra serie de partidos que tampoco voy a mencionar, e inmediatamente son contestados por la izquierda y muchos TTs que lanzan que si fueran ignorados sistemáticamente se quedarían ahí, pues se llevan a la corriente principal esta de comunicación, que es lo que vemos constantemente, ¿verdad, Barry? Que muchos de los TTs que lanzan estos partidos realmente son TTs porque los ha alimentado la izquierda o lo ha alimentado la oposición mediante la discusión. Mira que lo he dicho muchas veces eso. Claro. Y es un poco por donde van caen en la trampa, es decir, caen en el engaño de la provocación. Por hacer un resumen, insisto, la valoración del 5% la hace Twitter. Elon Musk para retirarse de su compra debería de soltar 27.500 millones, no 1.000, con lo cual no lo va a hacer ni de coña. Y sobre la apreciación de fuentes que hay, de otro tipo de fuentes, sobre la cantidad de cuentas falsas que hay, y si queréis podemos entrar a debatir qué es una cuenta falsa, que es a mí lo que realmente me interesa, pues hay gente que habla entre un 9 y un 15, ¿no? Pero yo creo que aquí cualquiera podemos poner la cifra, hacemos así, ¿no? Con el dedo un poco y ponemos la cifra que nos dé la gana y todo colorado porque somos todos muy expertos y demás, ¿no? Sí. Yo creo, y por terminar, y para no ser pesado, que ya sabéis que estoy desbocado con esto de la logopedia. Así practicas. Sí, la verdad es que me viene bien, sobre todo por el tema de la respiración, pero bueno. Digo que yo creo que sí hay algo que me parece significativo, que es la desigualdad que hay geográficamente en los distintos mercados de Twitter. Y me explico, en Latam, el tema de cuentas falsas y voz está absolutamente disparado. Aquí en países europeos, pues depende del país, pero más o menos yo creo que también tiene que ver con la oposición y con la vigilancia que hacemos o que hacen gente como Barry, están como más controlados, mientras que en Latam es absolutamente descarado. En la India hay un gran problema con esto, lo que comentábamos el otro día, y en Arabia Saudí.
Y esto demuestra que el comportamiento de Twitter respecto a estos temas y la preocupación que tiene es como un poco geográfica, es decir, como si realmente tienen más celo o tienen más posibilidades en determinados países de controlarlo que en otros no. Vale. Y ya acabo, ya no doy más la chapa. En todo caso, y yo entro aquí, os pregunto a los dos. Mira, yo voy a compartir ahora pantalla antes de un poco las cosas que habéis comentado en Twitter, incluso el análisis. No sé si te has descargado, estaba Barry en la titánica tarea de descargarse todos los seguidores de los manos. No, todos no voy a descargarme. Claro, es que es increíble. Voy por 16 millones, pero mucha tela. Mi idea es llegar a 20. Vale, claro, por ahí es una buena muestra, ¿no? Y eso un poco hablando de lo que hablamos la semana pasada, de estas herramientas de análisis que te cogen 1000 cuentas o 200 cuentas y te hace un porcentaje. Pero bueno, en todo caso, he hecho un tweet cuando hemos empezado en directo, preguntando qué porcentaje de cuentas falsas crees que hay en Twitter. Un poco lo que dice Twitter, que es entre el 0 y el 5%, un 2,3%, entre el 5 y el 20%, el 31,6%, entre el 20 y el 40%, un 36,2% y más del 40%, un 30%. Bueno, no sé cuál sería vuestra respuesta y si habría que matizar, porque precisamente la clave es qué es una cuenta falsa o qué es una cuenta que hace spam. Yo creo que ahí está un poco la clave, pero en qué cifras os manejar. Yo creo que mínimo yo estaría entre el 5-20 y el 20-40, o en torno al 20. Yo he votado entre el 5, o sea, yo he votado el 20, sobre el 5 y el 20. 5 y 20, ¿no? ¿Pero qué porcentaje pensáis que puede haber de cuentas falsas? Sí, en global, porque una cosa clave es lo que dice Marcelino. Es que en unos países está desbocado, en otros, pero en el global, no es tan sencillo, ¿no? Pero ¿qué porcentaje le echáis? Yo creo que está ahí entre el 5 y el 20. Es decir, partimos, y bueno, quiero un poco coger el hilo de lo que decía antes de Marce sobre cómo se está tratando, lo que está pasando, lo que nosotros no, o sea, lo que nos está diciendo y lo que nos está viendo, ¿no? Con todo esto. Y una de las cosas que nos está diciendo es levantar la mano a determinados grupos realmente peligrosos, ¿no? Y una publicación que, bueno, yo he hecho un hilo esta tarde sobre a mí me ha gustado mucho la publicación que han hecho en el Washington Post, ¿vale? Sobre cómo ha afectado el momento en el que Elon Musk anunció la compra de Twitter, cómo afectó al crecimiento de followers en determinadas cuentas de miembros de políticos republicanos de América y lo que son los demócratas, ¿no? Sí, lo estoy compartiendo, ¿vale? Por si quieres, está aquí el gráfico. Está en rojo un crecimiento brutal y, correcto, y en azul incluso un descenso, ¿no? Sí, exactamente. Es decir, ¿qué pasa aquí? Es complicado. Yo he estado dándole vueltas al tema pues a lo que es la publicación es muy buena, ¿no? Porque lo explica todo, pero al final no sabes por qué realmente está pasando esto. Es decir, algo ha pasado para que el momento de la compra haya ocurrido que se haya volcado. ¿Qué ha pasado? Que todo el mundo ha dicho volvemos a Twitter. Si volvemos a Twitter es que ya estaba. No, volvemos, no, nos van a dejar volver a Twitter. Ya, pero digo, volvemos a Twitter. Quiere decir que ya estabas. Si ya estabas, no sería una cuenta nueva. Me explico, porque al final el resultado que digo, lo que digo es... Pero por aclarar, porque he puesto el gráfico, pero ahora que estoy viendo la publicación de Washington Post, los rojos son republicanos. Correcto. Y los azules, bueno, está Bernie Sanders, que es el que más ha bajado. Dentro de los demócratas, el que es más como de izquierda es el que más ha bajado. Estamos hablando de que han bajado de seguidores y otros que han aumentado. Han aumentado exactamente en torno a los 300.000. No, esto es una... Aparte, es anómalo, totalmente. El primero, yo he cogido los tres primeros. El primero, el segundo y el tercero. La diferencia desde la publicación de Elon hasta ahora, es decir, hasta que hice el análisis, tenía los datos de ayer, son 300.000 nuevos followers. Pero es que estos nuevos followers no son followers antiguos, no es que digan, no, es que vamos a volver a volver a esto. No, es que son cuentas nuevas, son cuentas de nueva creación. Entonces, claro, ahí me genera dos dudas. Una, que puede ser que Twitter le haya dado el botoncito para que cuando una cuenta se crea nueva, le salgan estas cuentas como para que sigas. Sí. O realmente hay una compra
o una inyección de seguidores falsos, ¿no? Hay un elemento que es político, es decir, las 3 personas no son casuales, no son personas cualquiera dentro del Partido Republicano. Estamos hablando de, por lo menos, Ted Cruz, que fue el primer cliente de Cambridge Analytica y un poco el que está a la derecha casi de Donald Trump, es decir, es como el mismo tipo de perfil, y creo que Marjorie Taylor, si no me equivoco, también es de ese tipo de perfil. Y no sé si Rin Jordan, pero en todo caso Ted Cruz el que más tengo ubicado. Entonces incluso podría ser dentro de un poco la gráfica, viendo la gráfica es como los más, es decir, cuanto más a la derecha está, más crece de seguidores, y cuanto más a la izquierda, más pierde seguidores. Y aquí ya entran las tablas. No sé si tú has analizado, creo que lo has hecho. No sé si tú has llegado a alguna conclusión. Si hay como 3 hipótesis, ¿no? Una es que Twitter, no sé si ha hecho algún cambio para recomendar a la gente que se apunta nueva, que se crea una cuenta, como que recomienda a esas cuentas republicanas, incluso a las que son más de derecha. Otra es que han vuelto creándose una cuenta nueva, es decir, como, vamos, incluso que las han eliminado y digo, pues ahora me voy a hacer una cuenta nueva. Y otra es que Elon Musk haya seducido a gente que no estaba en Twitter, pues me voy a meter en Twitter, y como tiene un perfil de derecha, digamos, diría yo... No, esas son las 3, pero no sé si tú has sacado alguna conclusión concreta. Claro, no, es que la conclusión es que puede ser cualquiera de las 3, y lo que no deja de ser es anómalo, esta situación. Total. De repente que unas cuentas las pongan las primeras por una intención política a raíz del nombramiento de Elon Musk como comprador. Es que como que todo suena un poco raro, ¿no? Total. Una anomalía que no sé si hay manera de analizar esto, porque al final, claro, te falta quién está detrás de esas cuentas, incluso cómo van a actuar, porque a lo mejor sí que se puede, una vez que, como hacer una muestra de quiénes son esos seguidores y cuál es el tipo de actividad que van a tener. Ahora mismo, como lo único que han hecho es empezar a seguir a esta cuenta, pues podemos hacer hipótesis, pero a lo mejor... Si vemos, si se puede hacer una muestra de qué tipo de cuentas son estas, y podemos ver incluso si son cuentas automatizadas, son cuentas normales, o qué tipo de... Ahora al ser cuentas nuevas, pues lo que te encuentras son cuentas de 0 followers, o sea, cero tweets, 0 seguidores. A ver, el típico formato, entre comillas, de bot, pero que bueno, eso no significa nada porque es una cuenta nueva. Puede empezar a activarse dentro de una semana. Es decir, ha hecho el clic de decir, me voy a apuntar, ¿no? Como cuando Twitter le dijo, ya vamos a quitar a todo lo de ultraderecha, no sé qué, nos vamos todos a Gap. Pues en Gap me imagino que hubo una subida, pues aquí más o menos lo mismo, ¿no? Es una vuelta, ¿no? Claro. Sí, en todo caso, bueno, no sé qué opinas tú, Barry, Madrigal, de este análisis de Barry. Está claro que estadísticamente se sale de toda lógica, pero bueno, a lo mejor va un poco en la misma línea de lo que tú comentabas, ¿no? Que se está empezando a dejar discursos... El IPC siempre ha existido, ¿no? Yo creo que un poco también responde al hecho de que la gente esté esperando cómo va a cambiar Twitter con la entrada de en la red, ¿no? Sí, pero es increíble como que los demócratas pierdan seguidores y los republicanos crezcan hasta 300.000. No, pero creo que no pierden, creo que ganan menos, algo así. Yo diría, estamos ante una red en decadencia, que es Twitter, ¿vale? Entonces, posiblemente, y ya es en el terreno de la lucubración, porque si los datos que es difícil hablar, también podemos pensar que mucha de la gente que entra en la red, atraída por el tema este de Elon y la promesa de que va a haber una libertad de expresión que está mucho más relacionada al concepto que ya he explicado muchas veces de la libertad de expresión de Estados Unidos, donde vale todo, simplemente se abren la cuenta no con el ánimo de participar, porque en esta red participan pocos, sino más bien de escuchar, ¿no? De ver qué es lo que se cuece. Entonces 300.000 usuarios tampoco me parece una cantidad exagerada, ¿no? Pues estamos hablando en muy poco tiempo. No se trata de 300.000, se trata de que de repente, a raíz del anuncio, ha pasado eso. Claro. Sí, pero porque somos muy simples en los análisis y pensamos que lo que ha ocurrido, y de hecho aquí en España hay mucha gente que se frota las manos diciendo, bueno, ahora que ha llegado este señor, por fin va a haber no sé qué periodistas lo van a echar, los bots de no sé quién, la chorrada
de Florentino y por fin vamos a poder hablar y le devolverán la cuenta al señor de las ardillas y entonces ya triunfaremos y demás. Sí, sí. ¿No? O sea, hasta ese punto llega... Claro, todas son especulaciones. De todas maneras, Barry, yo estoy viendo el gráfico de Washington Post. Aquí hay una línea horizontal que pone 0. Por encima llega hasta 300.000 y claramente la mayoría de líneas azules, y sobre todo Bernie Sanders, que es el que está más bajo, está por debajo del 0. Entonces todo el gráfico parece entender que es pérdida. Tendría que meter a Bernie en audiencia y ver si realmente se ha perdido. Entonces sí que según la gráfica, el horizonte, la horizontal es 0 y estas están por debajo. Sí, sé lo que quiere decir, sí. Pero bueno, bien. En todo caso son también un poco especulaciones de cuáles son los motivos. Pero vaya, yo de todas maneras, antes de cambiar de tema y entrar con lo del Shadowban, no me ha quedado muy claro y me interesa mucho porque lo has dejado caer, pero no sé si has terminado con el análisis, Marcelino, de qué se considera cuenta falsa, es decir, un poco dentro incluso del argot, no del argot que usa Twitter, que más o menos nos lo has contado antes, sino de lo que nosotros consideramos bots, cuentas falsas, cuentas inactivas. ¿A qué se refiere exactamente ese 5%? Es que eso es principalmente el tema de... A ver, el concepto de Twitter como empresa y de la red social está más dentro del manejo de la identidad. Es decir, que una cuenta falsa representaría una identidad falsa, independientemente de si detrás está una persona, una empresa o Es decir, un bot no tiene por qué ser una cuenta falsa. O una cuenta automatizada no tiene por qué ser una cuenta falsa. Exacto. Entonces, el tema es que para hablar de qué porcentaje de cuentas falsas deberíamos de tener una definición de qué es lo que es en realidad una cuenta falsa, ¿no? Claro. Pues aquí vemos muchas cuentas que con avatares de dibujos animados o banderitas de España o banderitas republicanas que dicen no sé qué y no sabemos si hay detrás una persona o varias o ninguna. Claro. Pero no se representa. Yo me gustaría hacer hincapié en una cosa que es hace bastantes meses Twitter estuvo bastante coñazo con el tema de solicitar el teléfono móvil a la gente para verificar. ¿Os acordáis? Suspendían las cuentas rápido, es decir, la bloqueaban diciendo, bueno, me tienes que poner el móvil y entonces yo te envío un SMS y tal. Particularmente a algunos nos pasaba muy a menudo. Y de pronto eso cesa, ¿no? Y desaparece. Pero parece que sin razón, ¿no? No ha habido razón. Lógicamente todo eso que correspondía a un intento de relacionar las cuentas con identidades humanas, ¿vale? Un cribado, ¿vale? Pues precisamente para darle valor a la empresa, yo creo, para decir, bueno, mis usuarios son reales porque responden a cuando yo les digo, tuvo un efecto quizás contrario, porque muchas de las cuentas que había en Twitter directamente, pues se salen. Si os fijáis ahora, dentro de los filtros que ofrece Twitter, hay uno que es muy curioso, ¿no? Que es, por ejemplo, nosotros podemos evitar que nos respondan a nuestros tweets cuentas, y cito textualmente, que no han verificado su correo o su número de teléfono. Es decir, Twitter reconoce implícitamente con este filtro que tiene cuentas en su red social que interactúan con la gente que no han todavía contestado a un correo diciendo, oiga, mi correo, lo típico... Soy persona. Sí, darle a este link y tal y cual, humano. no lo han hecho y ni siquiera, en los casos más fastidiados, pues no ha dado un número de teléfono y eso lo reconoce Twitter, así que las sospechas sobre el señor Elon, pues me parece lícitas en el sentido de tal, pero bueno, claro, tendría que saber qué porcentaje de cuentas de esas falsas, insisto, que yo creo que interactúan más con él por la propia idiosincrasia del señor Elon y sus rollos de las criptos y demás, que una cuenta real. Pero vamos, que eso tampoco demostraría. Lo digo que eso no demostraría nada porque lo que hemos visto y con gente que se dedica a eso es que una de las cosas que hacen es comprar chips para responder y crearse correos electrónicos. Entonces, bueno, hay una parte importante de la industria, porque es una industria, no son loquitos que hacen cuentas falsas, no, es que hay un mercado que se dedica a eso. Y de todas maneras, digo, antes he dicho los resultados de Twitter, pero también hemos hecho la encuesta en el chat
y el 50% opina que hay entre un 20 y un 40% de bots, luego con un 30, del 5 a 20, más del 40 a 21, y un 0% opina que hay un 0 Sí, pero una cuenta a 5%. falsa no tiene por qué ser un bot, es que estamos en lo de siempre. No, pero... Aquí, a lo que voy, en Twitter en España, sí, sí, es muy común, yo al menos lo veo. pero una minoría, Son de cuentas que yo calificaría como una cuenta falsa de libro y no son bot, evidentemente. No, claro. Pero es una cuenta que no corresponde a la identidad que él está presentando. Exacto. Mira, aquí en todo esto, el problema para Elon no es el tema si son bots, si son cuentas falsas o si son lo que es. Es decir, si son cuentas que se monetizables. Es decir, sí, porque de hecho, Elon quiere sacar pasta de esto. Entonces, claro. Claro. Él habla de spam, es decir, de que tú recibes tweets o recibes que no deseas, porque él tiene el concepto, perdón, Barry, que te he interrumpido, económico de la cuestión, que como muy bien dice Barry, se traduce en qué beneficio va a tener, no en el social. Claro. Porque Mira, a él le da igual si tú haces una encuesta y dices, ¿cuál es el problema número uno de esta plataforma? Yo creo que todo el mundo lo tenemos muy claro. Y no se corresponde al tema del spam. ¿No? ¿Vale? Eso será la apreciación del señor Elon. No funciona la monetización. En Twitter. Sí, pero eso desde el punto de vista de empresa. Yo digo, desde el punto de vista de usuario, el problema número uno es discurso del odio y desinformación, porque eso sí influye directamente en un montón de cosas. Que hemos visto, por ejemplo, el otro día lo del plan Kalergi. Sí. ¿Vale? Y estamos viendo cosas muy preocupantes, ¿no? O cómo se retransmite un tiroteo que acaba un tiroteo, no. Una masacre en Estados Unidos por Twitch en 2 minutos que reaccionan rápido y lo cortan. Ojo, todo ese tipo de mensajes están aquí también en España. Afortunadamente, digo, nosotros no tenemos un acceso a las armas como tienen en Estados Unidos. Pero hay que recordar que mucha de la gente que aboga por esta libertad de expresión y utiliza esta forma de libertad de expresión que se traduce en el acoso continuo a determinados colectivos, abogan porque tengamos acceso a las armas. Son los mismos. ¿Nos acordamos? Sí, total. Es decir, hay gente de ellos que sí las tiene. Y basta solo un chalao para que tengamos un problema. Hay una desgracia. Sí. De todas maneras, a Elon, yo les digo, vuelvo a insistir, lo que le interesa a él es que esas cuentas sean activas y sean activas para poder monetizar. Claro. Porque, él ha pedido a Twitter esa información. Twitter le dice 5, después ha habido por ahí informes por ahí que veo que hablan del 20, 30, incluso he visto por ahí 50, y son cantidades exageradas. Aquí hay un dato que, por ejemplo, no sé, Twitter se lo debería haber dado a Elon o no se lo quiere dar por lo que sea. Es decir, estamos hablando de los datos de los followers, los tiene, los likes los tiene, los tweets los tiene, pero hay un dato que es fundamental y son las sesiones. Es que esta mañana estaba hablando con una persona que controla bastante del tema y algún día pues igual nos da alguna sorpresa, ¿no? Y el tema son las sesiones. Podemos decir, ¿cómo podemos saber si esta cuenta es un bot, no es un bot, si no sé qué? Es decir, por todos los parámetros, pero es que nos falta el parámetro de las sesiones. Eso no lo tenemos ni nosotros. ¿Cuándo se loguea y cuándo se desloguea? Claro, ni lo sabe, solo lo sabe Twitter. No hay ninguna aplicación, ninguna herramienta que lo haga, con lo cual... Pero eso tiene que ver también con la distribución de la app de Twitter dentro de los dispositivos, sobre todo de Apple. De serie viene una aplicación de Twitter, no te la tienes que bajar y ponerla a funcionar. ¿Me explico? Es decir, que efectivamente el tema de las sesiones sí puede ser... no lo puedes medir eso, no lo puedes medir. No tienes forma de conseguir ese dato. Bueno, Twitter sí. Claro, Twitter, sí. Claro, Twitter es la única entidad que lo tiene. Lo que está diciendo Barry es que Twitter tiene la información para definir con exactitud cuáles son las cuentas falsas, automatizadas, etcétera. Yo como dice Mariluz, ¿verdad, Barry? Dice el Marce con la intuición femenina. A mí mi intuición femenina me dice, y voy a intentar argumentarlo, que en Twitter tanto peso tienen las cuentas falsas como las cuentas en desuso, cuentas que han sido abandonadas. Insisto, mi idea es que esta red social está en decadencia. Muchos de los usuarios se han ido, simplemente no están, no interactúan, pero las cuentas siguen. Pero correspondían a personas
Sí. normales. Y Twitter no los elimina por dos razones. Primero, porque cuentan como usuarios, pero es que técnicamente tampoco puede, si no está incluido dentro de sus acuerdos, decir, bueno, si tú no utilizas la plataforma en X meses, yo te borro la cuenta. Hay que recordar que hay una política para la reutilización de nombres que nunca se llevó a buen puerto, es decir, que si había un nombre que alguien estaba utilizando y de pronto lo deja suelto y hay una empresa que se llama igual, lo puede utilizar. Bueno, pero eso nunca funcionó precisamente por este motivo. Y luego hay otra serie de cosas, como por ejemplo, yo de eso tengo constancia por experiencia propia, por supuesto, es que Twitter las cuentas suspendidas no las elimina. Ojo. Sí. Las cuentas suspendidas están ahí con todo su contenido. Pero sí que es verdad que hay un volumen muy elevado de cuentas inactivas, claro, no bots. Yo lo digo por el tema. Muchas veces lo del tema de Ana Pastor. Nosotros, Barry hizo el análisis de los seguidores de Ana Pastor, la periodista. Sí, pero no lo publiqué. Ya. Pero bueno, no voy a levantar ninguna. Ya. Y no tenía inyección de bot. No. Pero tiene unas tasas de interacción muy bajas. Correcto. Yo intuyo que muchos de sus usuarios lo que realmente ocurre es que están inactivos. En base a la propuesta, como ocurrió con los republicanos, que hace Twitter cuando alguien se abre una cuenta, esas cuentas, no, es como una estafa piramidal, tienden a crecer. Porque lógicamente quien tiene más followers es el que más nuevos usuarios recibe. Correcto. ¿Vale? De hecho, lo estamos viendo que muchas de las inyecciones de bot no son provocadas, sino que alguien pone un paquete de bot en marcha y claro, elige esta cuenta y esta cuenta. Y el señor de la cuenta, que es una cuenta verificada, de pronto tiene una inyección de bot. Y cuanto más importante y cuanto más followers tienes, más todavía. Lo que tú dices, piramidal, es una bola de nieve que va generando ahí. Entonces, yo creo que ahí el problema deberían de centrarlo, pero claro, quién soy yo para decirle, y menos para darle un consejo a Twitter, en centrar en intentar enterarse de cuántos efectivamente son sus usuarios activos. Digo enterarse, que lo saben perfectamente. Por supuesto. Hay un cálculo de 4 o 5 millones de usuarios activos en España, nada más. Fíjate el peso que tiene Twitter como red social en España, ¿eh? Sí, ya la acuerdo. Oye, acabo, tío, que estoy de un pesado. Pero bueno, pero vamos a ver, no obstante, Twitter tiene un peso importante ya, aunque como tú dices, cualitativo más que cuantitativo. Exactamente, no deja de ser una red social de referencia. Sí, pero ¿por qué? Esa es la pregunta. ¿Por qué? Porque están los periodistas y están los políticos. Correcto. Es una red de nicho donde la mayoría de la gente lo que hacemos es mirar el espectáculo. Correcto, sí. Bueno, pero es así. Hasta que se transformó en un campo de batalla. Es así. Que eso al señor Elon Musk le importa poco, ¿no? Claro, él quiere pasta. Bueno, en todo caso... No se gasta 42.000 euros. 42.000 euros. 27.500 millones de su bolsillo. Bueno, o lo que sea. Y no le preocupa que, por ejemplo, hoy salga un anuncio de un hackeo a través del Bluetooth de sus coches. Porque, claro, estamos hablando de uno de los pioneros del mundo, ¿no? Es el hombre más rico del mundo. Y la gente habla de los coches eléctricos. Ya tienes que confiar bastante en un tipo como Elon Musk o Elon Musk para comprar un coche que se conduce solo. Uf, qué miedo. ¿Estamos? O sea, ya, pero el Tesla sí. se conduce solo. Yo confío en el señor tal que ha hecho tal, que es el mismo tío que hace este tipo de comentarios y este tipo de tal, para ponerle mi vida a su disposición, porque yo me puedo echar una siestecita mientras mi coche me lleva de viaje. Sí. Y que te hackeen y te revienten por ahí. Bueno, pero en todo caso, digo, por cerrar el tema y pues ya vamos mal de tiempo. Hay una cosa que habéis hablado del dinero, evidentemente es esa, yo creo que también otra es el poder, y hay otra cosa clave que son los datos que estoy diciendo, van a pedir datos. Entonces, yo creo que es un elemento importante porque al final, y ese es un valor que yo creo que también se mete mucho, es el tema de tener cuanto más datos posibles de personas reales, ¿no? Y ese, digamos, otro mercado que también se monetiza de manera directa o indirecta, más el tener el mayor número de personas a las que ofrecerle publicidad. Pero bueno, en todo caso, bueno, veremos, porque es decir, que esto no está cerrado todavía, no sabemos si... El señor Elon, y vuelvo a especular, hay que recordar que uno de las áreas de negocio que tiene abierta ahora mismo es la IA y el tema de los bots, pero los bots antropomorfos, es decir... Sí, que no hay manera de diferenciarlos con personas. Qué buen aporte para el estudio del comportamiento de la IA puede ser un Twitter, ¿no? Total. Ya, el otro día hice un hilo sobre dentro de sus propios tweets se cuelan bots para promocionar, bueno, al final es una estafa, pero el tema de criptomonedas, y ahí había generado una botnet ahí por en medio. Total. Y él ni claro.
Él recibe 20.000 respuestas. Yo no sé si tendrá un community manager ahí, porque pero para claro, ya, pero es que él, bueno, aparte de que pase o no pase, lo que decíamos de lo que me he referido yo esta mañana con la experiencia. Él presenta el Saturday Night Fever, que es el programa de por la noche más famoso en Estados Unidos, lo presenta un día y ese mismo día hay varias cuentas de famosos que son comprometidas y empiezan a pedir pasta en criptos, atraídos por el tema de los diciendo, mira, pues es que este señor está presentando el Saturday y entonces vamos a hacer una oferta especial y tal y cual. Eso es muy común, con lo cual eso es lo que él vive. Claro. ¿Me explico? Seguramente él no viva el tema de los acosos que ha habido aquí. Por ejemplo, el otro día era Gema MJ, ¿era? Gema MJ. Sí, la que contaba el figura. Pues que había tenido un incidente, pues como nos pasa muchas veces a mí particularmente, como me pegan hostias por todos los lados, pues ya no... Sí. Ya directamente me olvido, pero sigue siendo triste y yo insisto en que ese es el problema número uno y así normal. Sí, seguramente. Le ayuda las pelotas, pero vamos, ¿de qué manera, no? Sí, también un problema de Elon Musk es que es un influencer brutal. Sí. Si dice... Pero influencer traducido económicamente, porque el tío cada vez que abre la boca hace o sube o baja. Cambian acciones, sí. Correcto, es decir, si él en este momento sale y dice comprar Terra, que es la que ha pegado el pelotazo para abajo, la gente compra Terra y comprarían así de veces. Sí. O sea, tiene un enganche bestial, brutal. De todas maneras, yo quería... Es un peligro también. Claro, yo quería puntualizar con lo de Marcelino, porque esto yo creo que pasa muy desadvertido, el tema de no solamente su inversión en OpenAI, ¿no?, en inteligencia artificial, con un proyecto en Microsoft, donde también precisamente está Peter Thiel, que es el propietario de la empresa esta de espionaje digital Palantir, y que son socios de PayPal, todo el tema de la PayPal Mafia, que es su negocio en el tema de los datos, pero precisamente como campo de acción, porque precisamente Cambridge Analytica, que digamos en Facebook es donde conocemos ese caso, e incluso que pertenecía a CSL Group, que era otra empresa más grande que hacía investigación en países del tercer mundo, viendo cómo modificaban la conducta de la gente. Entonces, si habéis visto lo que es OpenAI, es como una conversación humana, es capaz de programar conversaciones totalmente humanas. Y como decía Marcelino, es que puede analizar el Big Data de cómo puede cambiar la conducta de gente que piensa de una manera y con ciertas conversaciones o con estímulos o con contenido que le hagan llegar, cómo varía esa forma de pensar en diferentes apartados. Por lo tanto, es como un campo operacional de investigación, incluso no de investigación, sino de cambio de conducta para que compre criptomonedas. Hay que ser más práctico. Yo lo que pasa que no tampoco, como no soy amigo de las conspiraciones, las persigo tanto, pero uno podría pensar también que el señor Elon está muy preocupado por el tema de los bots y el spam y demás, precisamente porque tiene un competidor dentro de una red que se quiere comprar él, que altera las opiniones, más que incluso lo puede hacer la empresa, porque ya sabemos que todos los timelines que se presentan en Twitter están cocinados por Twitter, su algoritmo, y claro, que venga alguien y altere ese tráfico que pueda ser más o menos orgánico, que ya del orgánico no tiene prácticamente nada, y dirigido por la empresa, porque no deja de ser una herramienta de corriente de opinión muy gorda que puede dirigir el señor Elon hacia donde le sacan las narices directamente, porque para eso es suya, y esté preocupado porque a alguien se le puede alterar el quiojo. No sé, también puede ocurrir. Bueno, en fin. Puso un tuit diciendo, más o menos como diciendo, Twitter nos engaña porque con el algoritmo, no sé qué, entrar aquí, cambiarlo. Yo digo, claro, quitar el algoritmo, ¿no? A estas alturas, has comprado una empresa y no sabes ni lo que has comprado. Claro. Yo lo he puesto esta mañana que no sabes cómo funciona Twitter, pero y, joder, ya digo que me han salido 2 o 3 chamacos diciendo, digo chamacos porque son chamacos, diciendo, no, si sabe por qué le altera los mercados, que no sé qué, no, bueno, ¿qué culpa tiene? Yo también, si fuera el hombre más rico del mundo, alteraría los mercados, ¿no? Pero en definitiva no sabe cómo funciona su herramienta. Ni a qué obedece, o la necesidad de que exista realmente un algoritmo, ¿no? Sobre todo porque aquí estamos muy habituados a utilizar el tema del follow back. Te imaginas lo que tiene que ser el timeline de alguien que siga a 30.000 personas, ¿no? Como hay alguno por aquí. O sea, que tiene que ser una locura. El tío no se entera de nada. Si tú puedes prestar atención más o menos calculado entre 100 y 150 personas, puedes tener en un timeline a los que los cuides, elige bien,
Sí. Y deja de, venga, yo te sigo y tú me sigues y yo no sé qué, no sé cuándo, porque esa existencia tiene que haber otra cosa que esté tan cocinado como está, claro, con sus sugerencias, o realmente ese orden tenga que ser cronológico. Bueno, que nos vamos muy de la hora, bueno, yo creo que veremos, porque vamos a ver primero cómo evoluciona esto, si compra o no compra Twitter, o cuál es la jugada, si esto es una campaña de reducir precios, lo que sea, lo veremos. De todas maneras, al hilo de esto que estamos hablando de OpenEA, Risillo dice GP3, lo puede la gente buscar, está en el chat, GPT guión 3, se llama, creo que es la última actualización de OpenAI, es público, es decir, que la gente puede verlo, se puede buscar en YouTube, da bastante miedo, sobre todo si lo puede aplicar con total control en Twitter. Y hay otro... ¿Cómo es eso? ¿Cómo es? ¿GPT? Si pones OpenAI, la última versión es GPT-3. Si buscas vídeos, pues te ponen ahí diferentes tipos de conversación inteligente, que es alucinante. Y puedes comprar tokens y tener conversación, incluso programar qué tipo de conversación tienes o qué tipo de perfil es el que hable contigo. Y es tremendo, es increíble. Y eso es lo que se sabe, lo que no se sabrá, pues será mucho más tremendo. De todas maneras, para hacer la transición, para ver el tema del Shadowban, que creo que es otro tema interesante de Twitter, que es un poco descontrolado, y de hecho, bueno, como es una herramienta sencillita que todo el mundo lo puede ver, no le vamos a dedicar mucho tiempo, pero bueno, también quería leer algún comentario. Por ejemplo, decía Iago García Abrión, molaría un programa sobre Bukele y la Bitcoin y la guerra de las maras en El Salvador. Temazo, bueno, pues no estaría mal. Bueno, también gracias a Luis de GM0 por la suscripción. También Iván Conban, que ha prolongado la suscripción de regalo recibida de Azarquiel Ser. Y también Pirata Harris, que se ha suscrito con Prime. Bueno, muchas gracias. Y bueno, cerramos con... bueno, pues es que claro, Twitter hay tantas cosas que no funcionan bien, y una de las cosas misteriosas es el tema de los baneos, ¿no? Es decir, en Facebook se queja mucho la gente, que ha cambiado mucho, incluso que hay páginas que están totalmente baneadas. Marcelino comentaba que con las tendencias, que también pasa un poco que se manipulan, y ni hablar también con el tema que se suele conocer como el shadow banning, en el cual Twitter, de una manera, no sé si bastante aleatoria, si queréis antes de ver la herramienta hablamos un poco de lo que es el shadow banning y qué personas la sufren. Es verdad que hay a veces que son personas que hacen spam o que han puesto cierto tipo de contenido o lo que sea, se le ponen, pero también hemos visto cómo a personas sin ningún tipo de explicación se le banea o por tener una conversación política a lo mejor, pero no parezca que cumpla. Pero de todas maneras, yo creo que los todavía estamos más o menos atentos a este asunto del shadow banning. Si queréis explicar qué es un shadow banning, cómo funciona y a quién se les aplica, y en vuestra opinión, a quién de manera correcta y a quién de manera incorrecta. A todo esto he puesto... Perdona, Barry. He puesto el enlace de la herramienta que estamos viendo ahora mismo en pantalla, digo, por si la gente lo quiere ver, pero bueno, adelante, Barry, perdona. No, es explicándolo así un poco de forma burda, es decir, es que tú estás en Twitter, pero Twitter te oculta, te esconde, tú piensas que la gente te lee y al final no te leen, porque tus comentarios y tus tweets no salen en tu follower. Entonces, esta herramienta que te pasé es copia de la original. La original al final desapareció. Que la echamos de menos alguno. Esta funciona, por decirlo así, funciona a medias, ¿vale? Entonces, bueno, sí que es verdad que si no estás baneado, como lo estás probando tú, te dirá que no estás baneado, y en algunos casos puede ocurrir que te diga que no te den más información, y en otros casos puede que te dé información de si no estás baneado. O sea, en este caso yo estoy limpio, ¿no? Te da información, digo, que cualquiera lo puede ver, y si alguno tiene sospecha de que he perdido menos visibilidad, tal, ¿no? Lo puede mirar. No sé si queréis que probemos si tenéis alguna cuenta pues había una cuenta por ahí, había una cuenta que era un bot, no me acuerdo cuál era. Che, tú, no me acuerdo cómo se llamaba. Era un bot y no sé cómo saldría aquí. Bueno, si alguien tiene alguna cuenta que esté baneada, la ponéis o que piense que esté baneado, lo podemos poner, claro. Pero bueno, en este caso, mira, voy a actualizar la herramienta. Hay como diferentes cosas, digo, por ver un poco sí, te da la explicación, de ahí. Ay, perdón, se me ha ido. Vale, aquí. Digamos, tiene por un lado el Search Suggestion Ban, es como que no aparece cuando tú pones un nombre en el buscador de Twitter, por ejemplo, pones el nombre de una cuenta, no te ofrece la cuenta.
es decir, no te la sugiere. Incluso search ban, es decir, cuando buscas el nombre idéntico tampoco te lo da. Ghost ban, no sé a qué se refiere, y reply de boosting. Bueno, no sé si conocéis qué son esos sí, a ver, yo, si queréis, yo voy a poner un enlace que ya sé que no os gusta, pero como yo escribo una semana, o escribía una vez a la semana en Neutral, os lo voy a poner porque contaba todo este tema. Perfecto. Lo voy a poner aquí en el chat. Es que cómo funciona el algoritmo de Twitter, entre otras cosas que explicaba el por qué no tienes que interactuar en estas batallas que se montan por el cálculo de la relevancia. A ver, Shadowban es uno de los mecanismos que utilizan las redes sociales para controlar o cocinar pues la información que ofrecen, ¿vale? Como bien habéis dicho, consiste en ocultar un poco a la persona. De hecho, pues si tú buscas a un usuario en particular, pues no aparece. O tus tweets no aparecen, algunas de las respuestas no se ven y demás. Y es que se puede detectar, ¿no? De hecho, había la herramienta esta que ahora, como dice Barry, pues ahí está esta copia que te puede cantar un poco si realmente te la han aplicado. El tema es por qué se aplica, ¿no? Porque normalmente un Shadowban responde también a precisamente lo que hemos estado hablando antes, ¿no? O ellos lo aplican más por el tema de spam, no hay que irse a ideas políticas o tal, sino como un mecanismo de defensa para este tipo de historias. Para cuentas más comprometidas, por así decirlo, se utiliza el siguiente mecanismo, que es el de boosting. El de boosting es cuando alguien ha ganado cierta relevancia en una red social por el número de sus seguidores, porque sus tweets son, hablando de Twitter, pues tienen engagement, es decir, tienen respuestas, tienen retweets, tienen likes y demás. Pues hay un mecanismo que normalmente sí que queda oculto, y ese no hay manera de detectarlo desde luego, que es que la propia empresa, es decir, Twitter, la que gestiona, puede utilizar una cuenta y retirarle los privilegios que ganan las cuentas que tienen mayor relevancia. Es decir, normalmente cuando uno tiene más followers o sus tweets tienen más interacción, pues Twitter tiende a realizar más impresiones en los timelines de los demás usuarios para que se vean, ¿no? Porque se supone que son importantes o porque causan reacciones que normalmente se traducen en tiempo, ¿vale? Pero si Twitter quiere retirar esa relevancia de tal manera que esos tweets no ocurran, lo que utiliza es un mecanismo que se llama Twitter o cualquier red social que se llama deboosting, que directamente hacer que esa cuenta, a pesar de que tenga miles de followers y demás, o ponga muchos tweets, le baja la relevancia de tal manera que no altere el excesivo contenido de los timelines. Y puede ser también como una medida de seguridad o una medida séptica, o directamente como un castigo. ¿Vale? Yo pongo el ejemplo siempre de que al principio de los tiempos el señor Justin Bieber representaba aproximadamente entre un 7 y un 10% de todo el tráfico de Twitter. De todos los tweets que había hablaban de Justin Bieber. Entonces, pues lógicamente lo que hizo Twitter fue pues bajar esa relevancia para que no aparecieran tanto tweets de Justin Bieber, porque ya el tema es una medida, por así decirlo, sanitaria, pero lógicamente se puede utilizar como un castigo. Claro. Sí, bueno, no sé. Sí, perfectamente, vamos. Ok. Vamos, dice Patrick que no sé si conocéis alguna cuenta que sea que esté baneada para probar. Normalmente una cuenta que, por ejemplo, si queréis observarlo, la cuenta que conozcáis de alguien que ha sido últimamente bloqueado, que tengáis constancia que ha sido bloqueado por 24 horas, una semana o un mes, o directamente suspendida, no, porque el programa te va a decir que no existe la cuenta, pero si esa cuenta existe y ha sido bloqueada, vais a verlo como tiene aplicado un Shadowban en alguno de los puntos o en todos. Ese es el ejemplo más claro de cómo funciona un Shadowban. A ver, podemos ver cómo era la de Alvise, para que veamos una cuenta que está... Alvise PF era. Alvise PS, ¿no? Sí. PF, ¿no? Bueno, no me jodáis al tío de la cartilla ahora. Pero vamos Estáis mostrándonos las grabaciones de Villarejo 100% y... El archivo.
¿Cómo Sí, es? sí, ¿Cómo es la cuenta gigas y gigas. ¿Cómo es la cuenta de Albise? Es un fiera, ¿eh? Yo flipo con este hombre. Claro, bueno, no existe, claro, te pone que no existe porque estará eliminado, ¿no? Creo que es PF. Ponerme alguna, sí, es PF. Estoy buscando una. Ah, mira, aquí, a ver. Mira, prueba con esta. Bueno, espérate, te la voy a pasar. Pónmela en el chat. Protocolo Sí, 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 Estambul sí, sí. 1, ponen por aquí. Venga, Protocolo vamos a ver el Estambul 1. protocolo Espera, Estambul que... te la pongo por aquí. Esta. Esta es una de las No cuentas. existe. Esta es una de las cuentas Borac, bot. 91, tal, no sé. Ah, vale, perdón. Estambul Sí. 1. Vamos a probar esta. No, si quieres... Esta es una de las que se hacía pasar por el. Es un bot esto de Elon. Ah, pero a ver, claro, que esa cuenta no puede existir porque el límite son 15. ¿El qué? No, porque han puesto una cuenta que tiene más de 15 y hemos visto que 15 es el límite, por eso te ponen 7. No, ¿La que te he puesto no vale? No, pone que no existe. Ah, bueno, no existe. Mira, pues fíjate, no existe. Cuenta suspendida. Es verdad, tienes razón. Sí, pues la de Albise también ponía... La acabo de poner ahora. Claro, pero en este caso una cuenta suspendida no sería un shadow banning, es decir, una cuenta que está, que existe, que puede incluso tuitear, pero que es como muy invisible, ¿no? Bueno, de todas maneras, habéis pasado el enlace, podéis probar. Hay bastante gente que está baneada, hay mucha gente que se queja, ¿no? Que pierde seguidores, que pierde visibilidad, etcétera, y muchas veces porque tiene un shadow banning de esto, que muchas veces el motivo pues es correcto, no es correcto. Vito Quiles, pero Vito Quiles... Bueno, Vito Quiles la tuvo eliminada, no sé si la ha recuperado, creo que sí, pero... Existes, nada, está... Es más, le han dado la cuenta sin ningún tipo de baneo. Esto también es curioso, ¿no? Cómo se le recuperan cuentas... En su momento le pasó al Vice, pero a Vito Quiles se le han suspendido 2 o 3 veces por compartir datos personales de personas y bueno, se la recuperan y no tiene ningún tipo de baneo en este caso. Pero bueno, igualmente... A ver si encuentro una, a ver si esta vale. Mira, esta sí que está. Mira, esta es una de los bots, a ver qué dice. Te la voy a pasar, esta sí que existe. Ajá. El que y más que tiene una actividad, digamos, anómala, ¿no? Sí, no, es anómala y tanto anómala. Esto es... Muchas veces, ¿no? A los bots vemos que le hacen el shadow banning. Vamos a ver qué resultado da. A ver qué dice. Es esta, ¿no? Vale. Sí. Vale, deberían, y yo creo que alguna vez lo hemos visto, como estos bots, por lo menos me pasa cuando he hecho análisis. Ah, mira, esta ya tiene no todo, de hecho pone existe, no tiene problema de sugerencia de búsqueda, pero sí tiene prohibición de búsqueda, es decir, que no te da... no se ve la imagen. Sí, no te le... Por este tipo de prohibición hace que sus tweets se oculten por completo de los resultados de búsqueda sin importar... Digo que no se ve en la pantalla, ¿eh? Sí. No lo vemos. Se ha quedado parada en Vito Quiles. No, pues yo, vamos, no sé, yo la estoy viendo, no va con delay. Pero en este caso, bueno, os leo lo que pone. Pone sin prohibición, es decir, que existe, sin prohibición de sugerencia, y pone prohibición de búsqueda. Entonces, lo puedes ampliar y pone prohibición de búsqueda. Este tipo de prohibición hace que sus tweets se oculten por completo de los resultados de búsqueda, sin importar si el filtro de calidad está activado o desactivado. Este comportamiento también incluye hashtag, y este tipo de prohibición parece estar temporalmente limitada por las cuentas activas. Bueno, ¿Y el cuarto punto también está bloqueado? No, pone sin prohibición de... A ver, que lo tengo. Vale. Sin prohibición de fantasma, que no sé... Sí, y no se detectó eliminación de respuesta, que es el debooking, es el debooking que estamos hablando. Sí, esta es una cuenta de los que han lanzado... bueno, el intento de estafa dentro del tweet de Elon Musk. Pero bueno, en todo caso, la herramienta esta, que es un poco la que decía, la que usamos habitualmente, que durante un tiempo dejó de existir y no podemos comprobar qué cuentas estaban baneadas o no, bueno, pues tenemos esta herramienta que la hemos puesto ahí en el chat y que puedes ver si tienes alguna limitación, digamos, más allá de lo que sería una cuenta normal o que debería ser normal. Así que, bueno, pues con esto por lo menos vemos una herramienta nueva. Además, yo creo que es interesante, ¿no? Porque es una de las cosas habituales que suele pasar. Y bueno, pues de aquí te sacas de dudas. Hay como 5 o 6 elementos